Muy buenos días en algunos lugares, muy buenas tardes en otros. Bienvenido a esta nueva serie de webinars sobre experiencia estudiantil. Gracias por compartir un poco de su tiempo con nosotros. Este espacio está muy enfocado y dedicado a toda la gente que nos apasiona el tema de experiencia estudiantil, de retención, de nuevas estrategias, de qué está sucediendo y cómo podemos entender de mejor manera al estudiante. Cómo podemos apoyar y cómo podemos generar valor a aquellos estudiantes que están en riesgo y cómo podemos reconocer a aquellos estudiantes que están teniendo un performance muy alto dentro de nuestras instituciones. Puede ser instituciones de educación superior o inclusive colegios. Tenemos varios participantes de colegios, de escuelas, así que creo que vamos a tener no sé, detalles muy interesantes que seguramente podrían ustedes capitalizar. Así que vamos a iniciar. Aquí, bueno, me presento, mi nombre es Diego Dávila, como ustedes saben, he estado trabajando en los últimos 20 años enfocados en áreas de educación y educación superior con mayor énfasis, sobre todo en los campos de admisiones, de nuevo ingreso, estrategias, eh, campañas digitales. Y luego tuve otros años de experiencia en el área de marketing, de estrategias de marketing para diferentes instituciones en diferentes regiones, desde Chile, Ecuador, Perú, Centroamérica, México y finalmente experiencia ya en todo lo que es estrategias de retención, inclusive con España y Portugal. Así que aquí ustedes pueden ver una serie de instituciones con las cuales nosotros hemos trabajado con Analyticus. Analyticus tiene ya una trayectoria muy importante en el tema de agregar valor para sistemas predictivos de entendimiento hacia estudiantes que tienen riesgo, pero también hacia entender la voz del estudiante, que basado en eso, pues podemos tomar decisiones que hacen mucho más sentido y que generan mucho más valor hacia el estudiante al momento que las empezamos a ejecutarlas. Así que bienvenidos a este web acá en Analyticus, pues les damos la más cordial bienvenida. Importante siempre entender que es el conceptos básicos, ¿no? El ciclo de vida del estudiante y los momentos de la verdad, ¿no? Para nosotros esto es muy interesante porque no es algo intuitivo que normalmente uno descubre cuando empieza a trabajar en estrategias de retención o de generar mayor satisfacción en los estudiantes o estrategias de regresos o inclusive en la transición de estudiantes nuevos hacia poder ser parte de la población actual que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Esta es la suma y el cúmulo de muchos aportes y aprendizajes en diferentes regiones, como les había mencionado. Pero pensamos que son muy importantes para poder capitalizar luego las 6 dimensiones y por qué hacen sentido y de qué manera nosotros las estamos integrando. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos un ciclo del estudiante, pero no necesariamente el macro, donde normalmente estamos diseñando y planeando nuestras acciones, que es el segmento de atraer, de retener, de vinculación e inclusive de career readiness, sino que cuando hablamos de experiencia estudiantil nos gusta enfocarnos en el ciclo típico que enfrenta un estudiante año tras año, ¿no? Y este ciclo nos permite aterrizar un poco más en micros detalles y en entendimiento de qué es lo que está viviendo el estudiante. Y eso también nos ayuda muchísimo porque podemos ver de diferente perspectiva los retos, los pain points, los challenges que está viviendo cada uno de ellos en diferentes etapas, ¿no? Y también en diferentes segmentos. Esto dependerá mucho de qué segmento atendemos, de nuestros recursos, nuestras plataformas, etcétera, etcétera. Pueden variar los retos, pero lo que normalmente se mantiene son estas 4 grandes etapas. La primera, como ustedes lo pueden ver, dice onboarding o
o toda la parte de abordaje, la experiencia de transición que tienen nuestros estudiantes desde que han finalizado o formalizado su matrícula con nosotros, hasta el primer día de clases. Normalmente en las escuelas este periodo puede ser más pequeño, pero en las instituciones que tienen semestres o cuatrimestres, este proceso podría durar de 2, hasta, no sé, 6, 8 semanas, por lo que es muy importante diseñar cierta número de interacciones que primero nos ayude a entender qué necesidades podría tener nuestro estudiante antes de iniciar clases y poder trabajar con él para aumentar su probabilidad no solo de permanencia en la institución, sino de aprobación en las materias que presentan mayor reto, como por ejemplo ciencias básicas, ¿no? Luego tenemos una etapa que es muy interesante, que viene de muchos aprendizajes, sobre todo en Chile, donde se diseñó un proceso de integración al estudiante, donde el enfoque no solo es trabajar la primera semana de bienvenida, sino tener un tercio por lo menos del ciclo, canales abiertos para poder apoyar al estudiante, porque normalmente sus retos de de entrega de notas, eh, tal vez de pagos o de inclusive de cuestionamientos sobre mi vocación en la carrera que elegí, son o no los idóneos, una vez que empiezo a probar y a sentir las clases en las que matriculé como primer ingreso. Por tanto, esa etapa debería ser una etapa más extendida a la de la bienvenida, ¿no? Presentar los nuevos reportes, políticas, cómo funciona la institución. Es todo un proceso emocional y tradicional, es decir, que han terminado sus escuelas, sus colegios y están transicionando directamente a la universidad. O si es que es un segmento está muy enfocado en working student, pues también hay otro tipo de retos que están enfrentando nuestros estudiantes, ¿no? La duda de, mira, hace 3 o 4 años que yo no he estado en un proceso continuo de estudio, pues puede generar un poco de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de bienvenida tiene muchas dimensiones que en las que podemos trabajar y apoyar a nuestros estudiantes. Luego viene el medio ciclo, y el medio ciclo empieza a ser ya esa prueba de fuego de todo nuestro proceso de interacción con el estudiante, donde le vamos a entregar servicio estudiantil, ¿no? O servicio sobre los requerimientos que se vayan presentando en el día a día. Por ejemplo, con qué plataformas se realizan los pagos, desde en línea, cómo estamos trabajando los programas de mentoría, tutoría sobre ciencias básicas, cuál es el protocolo que se activa cuando un estudiante tiene notas bajas, cómo lo abordamos, qué mencionamos, o cuál es nuestro script al momento de contactarlos, ¿no? ¿Tenemos algún sistema específico para contactarlo, etcétera, etcétera? La interacción con las plataformas de servicio cada vez son más importantes. Cada vez el estudiante tiene mayor ansiedad y necesidad de respuesta inmediata. En algunos casos se puede porque son casos de cierre inmediato, pero otros requieren de un proceso y un entendimiento y una derivación interna. Así que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Finalmente, tenemos la prueba, una prueba ácida, que es básicamente después de un periodo anual, todas las acciones, todo el servicio que presentamos hacia los estudiantes eh, funcionó, es decir, la experiencia en la sala, cuál es la relación con el core y el alma de una institución educativa que es la academia, ¿no? Cómo resultó todo este proceso, esta mezcla de micros eventos, y es aquí cuando se presenta lo que lo llamamos renovar la confianza en nosotros, que es el periodo de la reinscripción, la rematrícula o la matrícula o renovación de matrícula. Así que normalmente eso históricamente ha sido un flujo natural, pero nosotros estamos convencidos que nuevamente requiere el estudiante, sus padres, su entorno, asistencia para poder esclarecer cualquier duda e inclusive generar un plan específico para poder solventar los retos o las dudas que podrían tener en temas de persistencia, en temas económicos, en temas de financiamiento, de servicio, emocionales, comportamiento, etcétera. Entonces,
es muy sano tener un acompañamiento para que podamos renovar nuevamente el ciclo con nosotros. Así que, básicamente, esas son las 4 grandes etapas. Dentro de cada una de estas, pues hay puntos de inflexión, ¿no? Esos puntos de inflexión eh, promueven la satisfacción, promueven la lealtad, y creo que lo hemos conversado con algunos de ustedes en semanas pasadas, no solo con la institución, que es muy importante, pero yo creo que el más importante es consigo mismo, ¿no? Es decir, que un estudiante esté dispuesto a cualquier, a superar cualquier reto, sacrificio para poder cumplir su sueño y obtener un título, ¿no? Ese engagement interno es muy importante y tenemos que irlo desarrollando y creando junto con el estudiante. Así que estos 4 puntos también pues, pueden ser los puntos de frustración, de insatisfacción o de, como les mencionaba, de frustración del estudiante, y pueden ir sumando estos microeventos para que se produzca una deserción o un abandono de la institución. Va a ser muy interesante que si ustedes identifican alguna duda, alguna inquietud o tienen alguna pregunta, pues la vayan canalizando. Tienen una cajita donde hay una Q o questions o preguntas, la vayan alimentando, y si es que hay un chart, un slide que está acorde ahí a la pregunta, pues aprovecharé la oportunidad para poder conversar sobre los temas que ustedes quieran hacer un doble o un triple clic. Con todo gusto los vamos a poder revisar. Ok. Entonces, sobre ciclo de vida del estudiante, un periodo, este sería como el concepto básico que luego lo vamos a utilizar. Y luego los momentos de la verdad. Los momentos de la verdad básicamente lo que hacen es reforzar el concepto de persistencia o abandono, ¿no? Porque tal vez hace 8 años el entendimiento era que el 80% de estudiantes desertaban por temas financieros. Pero a medida que empezamos a desarrollar herramientas y procesos de entendimiento de la voz del estudiante, nos damos cuenta que este porcentaje es mucho menor. En procesos de retención maduros de instituciones que lo llevan haciendo por más de 3, 4 años, no supera más del 30, 25% el tema financiero. Y hay otros temas como el de comportamiento académico, en términos de capacidad de aprendizaje, eh, técnicas de estudio, manejo del tiempo, etcétera, que son de mayor peso y por ende, al ser un tema académico y de aprendizaje, pues requieren más tiempo para poderlo superar, ¿no? El tema financiero en algunos casos, creando fondos de becas, con un cierto objetivo y un presupuesto, pues son de aplicación inmediata y son mucho más fáciles de resolver porque requieren recursos económicos. Pero los académicos normalmente requieren mucho más tiempo de solventarlos. Así que, qué interesante es sentarse con todos los stakeholders de cada institución, mapear el ciclo de vida y poder agregar los puntos de inflexión de los estudiantes, ¿no? Los que los presento aquí son puntos genéricos, esto se subdivide en muchos otros. Seguramente que para todos ustedes son puntos que se les hacen muy familiares o muy del día a día, ¿no? Eh, por mencionar algunos, ¿no? La experiencia de ingreso, es decir, cuál es el proceso de bienvenida, cómo se hace el onboarding con los padres de familia, con los estudiantes, eh, qué valores diferenciados tenemos para un estudiante que viene directamente del colegio, para un estudiante que es un working student y que está retomando nuevamente sus estudios después de un periodo. Cómo hemos diseñado los primeros días de clase, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si debemos cancelar una clase porque tenemos que reordenar nuestro esquema y por alguna razón tenemos que cambiar de sala a una más pequeña, una más grande? ¿Qué pasa si algún profesor por alguna eventualidad no pudo asistir los primeros días? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación con los estudiantes? ¿Cómo manejamos las eventualidades? ¿Cómo un estudiante puede entender las nuevas reglas de juego, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿Qué es lo que esperamos en términos de su comportamiento, performance? ¿Cuáles son nuestras políticas para calificación, para asistencia, etcétera, etcétera? Entonces, esos son los pilares fundamentales
para que el estudiante pueda desarrollarse con mayor éxito, mayor probabilidad de éxito dentro de nuestras instituciones, ¿no? Experiencia con los profesores, ¿no? Cuál es nuestra metodología, cómo lo estamos desarrollando, cómo estamos capitalizando evaluación docente. Hay otros indicadores como el NPS, Net Promoter Score o Customer Reference Score, que son muy interesantes porque evalúan el nivel de satisfacción sin necesariamente que nosotros definamos las categorías. Por eso me gustó mucho el NPS, porque no es subjetivo, sino que abre la ventana a que el estudiante nos pueda indicar bajo su percepción cuáles son los puntos que agradece o que nos golpea la puerta para que podamos mejorarlos, ¿no? Así que NPS siempre es una muy buena herramienta para entender qué porción de nuestra población estudiantil está o se autoclasifica como detractores o como estudiantes con una actitud neutra hacia nosotros, o son promotores y a más de estar satisfechos en nuestro proceso de educación, pues promueven a nuestra institución. Así que ese es interesante. Y Customer First Score, bueno, pues lo que hace ahora es medir el esfuerzo, ahora sí, en base a la expectativa de cada estudiante. Estas dos herramientas son muy interesantes para poder complementar el entendimiento de los momentos de la verdad. Luego tenemos otros procesos que son más de servicio estudiantil, si ustedes lo quieren ver, como el proceso de entrega de calificaciones, cómo entregamos certificaciones, cuál es el proceso de convalidación, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son muy importantes al momento de tener la vida estudiantil. Tengo aquí una pregunta. Permítanme un segundo. Sí, por favor, podrían escribir las preguntas para poderlas irlas respondiendo. Sé que un par de personas levantaron la mano, pero si pueden ingresar las preguntas con su nombre, pues de manera inmediata yo atiendo la pregunta. Ok. Permítanme. Sí. Sí, tenemos ahí varias preguntas que se están ingresando. Entonces, por favor, si pueden ingresar y en este momento las vamos contestando. Ok. Y bueno, finalmente tenemos ya la etapa de matrícula, como les había comentado, con temas de proceso de cobro que normalmente son delicados y que deberían tener un tratamiento muy especial, más aún en el área o en la industria que nos encontramos, que es de educación. Bueno, realmente esta lámina lo que pretende es hacer un overview a 30.000 pies de qué otros retos nos podemos encontrar, ¿no? Y como les había compartido, es temas no solo financieros, académicos, sino hay temas de comunicación, temas culturales, temas de comportamiento, de servicio y mindsets, ¿no? Mindsets yo creo que es un área que hay que ponerle muchísima atención ahora, que es la manera de cómo nuestros estudiantes enfrentan el fracaso o el éxito. Se ha comprobado que ahora hay dos tipos de mentalidades, ¿no? La mentalidad en crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad en crecimiento es aquella que si tuvo una mala nota en matemáticas, pues va a hacer todo lo posible, está dispuesto a aprender nuevo tipo de habilidades para poder superar el reto. O la persona que no conoce, nunca ha tenido una clase de inglés, pero está dispuesta a aprender, en 6 meses podría tener bases importantes de este idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Es cómo nosotros tenemos nuestra capacidad para poder revertir temas complicados. Y sin duda que en el experimento que Carol Dweck realizó para validar su hipótesis, encontró aprendizajes muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Así que le recomiendo ahondar sobre el tema de mindsets y cómo se pueden aplicar a la educación. Temas adicionales que ven aquí, que a diferencia de la información anterior, es comunicación. Comunicación es muy importante para poder estar conectados de ida y vuelta con nuestros estudiantes, ¿no? Ok, así que ahora ya entrando hacia lo que nosotros denominamos de ecosistema de experiencia estudiantil,
tenemos acá seis dimensiones muy importantes. La primera es, vamos acá al cuadro general. La primera es estructura. Luego tenemos suite de soluciones de inteligencia artificial, seguimiento e intervención de los estudiantes, medición de impacto, soluciones a demanda o portafolio de soluciones, y todo lo que es el paquete o la estrategia de comunicación digital. Cada una de estas dimensiones serán momento de poder ahondar en las siguientes 5 sesiones que tenemos programadas. Ahora nos vamos a enfocar en el suite de soluciones de inteligencia artificial, por la cual hemos tenido muchas preguntas y bueno, pues pensamos que debería ser parte del primer bloque de presentación de esta serie de webinars, ¿no? Un breve introducción a las otras 5, como para que puedan llevarse una idea de qué va a pasar en los siguientes webinars. Es, bueno, una vez que hablamos de experiencia estudiantil, que ese nombre me gusta mucho para poderlo compartir hacia los estudiantes, no retención. Retención tal vez puede limitarse un poco a un tema de que la institución solo está buscando ese punto específico, pero realmente la estrategia de experiencia estudiantil busca la satisfacción, el mejor aprendizaje, el acompañamiento ideal, intervenir al estudiante con apoyo en el momento específico y con la herramienta específica y el contenido específico que requieren. Entonces es mucho más holístico, es mucho más integral, ¿no? Entonces, por eso me gusta utilizar el nombre de experiencia estudiantil. Para poder ejecutar todo esto, pues sí, necesitamos una estructura de un equipo multidisciplinario, que ya lo veremos en detalle, pero el tema de cómo se integra, cómo se deriva a lo interno, los diferentes protocolos de intervención, pues son muy importantes para dar vida a todo lo que vamos a revisar. Voy a saltar suite de soluciones porque hoy lo vamos a ver en detalle. El número 3 es seguimiento e intervención. Es básicamente el equipo especializado que va a conectar con los estudiantes, a entender, a filtrar y entender las causas raíces basados en un modelo de riesgo predictivo, ¿no? Porque si tenemos instituciones de 2.000, 3.000 estudiantes, ya va a ser difícil contactar a toda la población, más aún si tenemos instituciones que superan los 10.000 estudiantes o los 30.000 estudiantes. No importa el número que tenemos, siempre tenemos recursos limitados. Por tanto, elegir el momento y el grupo de estudiantes que queremos contactar siempre es estratégico, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Pero una vez que tenemos el listado de estudiantes en riesgo, pues, y los queremos contactar, tenemos que tener ya un equipo especializado, ¿no? Que le llamamos seguimiento e intervención. Luego, comunicación digital. Bueno, sin duda, tenemos una generación con hábitos, códigos, tradiciones diferentes. Los millennials tienen un comportamiento distinto. Pero más allá de eso, el tema de comunicación es un tema nativo y de búsqueda constante de cualquier generación. Por tanto, abrir los canales y los canales básicos, donde no se requiere mayor sofisticación, pero sí entendimiento de la preferencia de los estudiantes en términos de contacto, días, contenidos, mensaje, lenguaje, pues, y tener una plataforma robusta de CRM para poder realizar esto es básico, ¿no? Es muy importante. Aquí la plataforma de CRM es un must para poder integrar todo nuestro modelo, ¿no? Luego tenemos soluciones a demanda, que básicamente es, ok, teníamos el listado de riesgo, los hemos contactado a través de una estrategia uno a uno, a través de comunicación digital, nuestra plataforma de CRM, y una vez que tenemos ese entendimiento, lo que debemos diseñar es cómo los vamos a apoyar, ¿no? Es decir, si tenemos X problemas financieros, ¿cuál va a ser nuestro portafolio de soluciones? Permítame un segundo. Ok. José Barriga, de Universidad Autónoma de Guadalajara, nos pregunta si aquí en Analytics contamos con una de las maneras de medir el Net Promoter Score. Bueno, no lo tenemos ahora, pero sin duda que tenemos el conocimiento
de cómo implementarla y lo podemos desarrollar como un proyecto en conjunto, ¿no? De desarrollo en conjunto. Eso siempre está abierto. Básicamente eh, la manera de cómo hemos ido agregando parte de nuestros productos es por pedido especial, porque nos enfocamos en las necesidades y con la capacidad de desarrollo técnico que tenemos y de expertise de operación, pues tenemos como los tres elementos claves e importantes para poder desarrollar este tipo de herramientas. Así que sí, lo podríamos hacer. Básicamente lo que tú decías es una buena pregunta, el Net Promoter Score. Al final es una medición en conjunto con Diego, que es el experto en la medición. Nosotros podríamos hacer un desarrollo para entender cómo podríamos estar midiendo este score, ¿no? Quizá con un programa de referidos, quizá con un tema de encuestas. Hay varias maneras para medirlo y adicional a medirlo, pues bueno, que ustedes conozcan quiénes son estos alumnos clave pues, para darle mucho más apoyo, ¿no? Técnicamente tendríamos que encontrar una manera de recopilar los datos y tener pues, el segmento de los alumnos que caen dentro de este score para que ustedes pudieran verlo. Es la única anotación. Si quieres continuar, Diego, muchas gracias. Gracias, Omar. Para cerrar el tema de NPS, lo que les recomendaría es siempre tener un mapa de encuestas, ¿no? Porque normalmente admisiones tiene una encuesta, luego marketing tiene otra para entender el perfil del nuevo estudiante. En el área académica tenemos otras encuestas, podrían ser de diagnóstico. Luego tenemos otras encuestas de satisfacción de servicio, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante podría ser tener un mapa de cuáles son los puntos de interacción de encuestas y entender qué es lo que queremos o qué es lo que estamos buscando y qué queremos solucionar, ¿no? Cuando respondemos qué queremos solucionar y en qué momento deberíamos consultar al estudiante, pues podemos integrar varias de estas encuestas y podemos inclusive compartir un solo dashboard de respuestas para tener decisiones estratégicas en cuanto al progreso del estudiante, la operación de nuestras plataformas, inclusive la evaluación de nuestro servicio. Así que es simplemente que NPS podría ser y concluir o resumir tal vez un par de encuestas que ya las tienen y hacer procesos más ligeros, ¿no? Y preguntar menos al estudiante porque normalmente a veces tenemos como toda una nube de encuestas y mientras más limpio sea el mensaje, vamos a encontrar respuestas más claras, más definidas. Ok, estábamos en soluciones a demanda. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. En soluciones a demanda, es básicamente, ya una vez que tenemos el entendimiento de los pain points y los challenges de los estudiantes, pues es crear soluciones en base a sus necesidades, en base al momento y pertenencia que vamos descubriendo luego de realizar este proceso, por lo menos en un periodo entero, y luego lo vamos a ir comparando en la estacionalidad de año a año. Así que tener un portafolio de soluciones bien explícito en términos de quién es responsable por cada área, cuáles son los procesos, cuáles son los tiempos apropiados de respuesta, quién se va a encargar de realizar el sanity check de que fue entregado la propuesta de valor, fue entregado el servicio, la ayuda, la asistencia que habíamos mencionado. Todos esos detalles operativos son importantísimos para realmente ingresar a un círculo virtuoso, ¿no? Y finalmente, medición de impacto. Esto lo veremos en la última sesión. Y medición de impacto no solo es clave para entender la referencia de que lo que estamos haciendo está funcionando, está moviendo la aguja en satisfacción y en permanencia del estudiante, sino también para que podamos monetizar nuestras acciones. Es decir, a cuánto equivale en ingreso la mejora de un medio punto de retención en la institución. Y esos recursos basados en un plan, ¿cómo nos podemos reinvertir en la institución? Tal vez podríamos agregar una nueva plataforma de CRM, podemos agregar nuevos módulos, podemos agregar nuevas encuestas de personalidad o NPS, como lo estamos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos extender nuestro servicio de mobile app para que tengamos mayor interacción con los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, medición de impacto es importantísimo porque sí nos da una guía y entendimiento de que vamos en el buen camino, pero también nos abre oportunidades de entender el impacto en
términos de ingresos, ¿no? Y revenue para poder generar recursos y que este modelo sea autosostenible. Y nuestra experiencia es que en las instituciones que lo tenemos desplegado, es un proceso que se autofinancia, ¿no? Y eso es como parte importante de la clave de ir mejorando año a año y agregando más, no solo expertise en el equipo, sino más herramientas de apoyo. Ok, estamos entrando ya a suite de soluciones. Mucha gente las conoce como motor de riesgo, alerta temprana, modelos predictivos, inteligencia artificial, pero básicamente lo que hemos buscado en Analyticus es alinearnos hacia la estacionalidad que en educación existe. Por tanto, es un modelo muy específico para educación que ha sido validado ya en diferentes regiones y en diferentes instituciones, las que yo les compartí al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de nuestra solución? Básicamente es integrar, como lo dice acá, todo lo que es las variables que conforman la información básica de un estudiante. ¿Cuáles son esas variables básicas? Bueno, el perfil académico, ¿no? Tenemos sus notas de graduación, por ejemplo, el perfil financiero, sociodemográfico de cada uno de los estudiantes. Algunas variables se activarán cuando él ya está en nuestras salas de clase, cuando él ya está con nosotros, pero hay otras variables que ya las tenemos con las cuales podemos predecir el futuro. Es muy interesante este modelo porque lo que hace es permitirnos predecir con un alto porcentaje de exactitud la probabilidad de abandono, ¿no? Así que es una herramienta que nos ayuda a optimizar recursos sin duda. Otro tema muy interesante que se agregó con el tiempo y con aprendizajes es identificar los factores de riesgo de la deserción, ¿no? ¿Cuáles de las variables se explican con mayor peso estadístico, ¿no? La razón o la causa por la cual el estudiante quiere desertar? Y esto, para términos de operación de día a día, es como la punta del iceberg, ¿no? Nos da una idea muy clara y nos agrega muchísimo valor para que cuando estemos contactando al estudiante, nosotros podamos saber el área de problema. Sin embargo, la llamada, la interacción con este equipo especial de seguimiento es realmente el complemento ideal para llegar a la causa raíz, ¿no? Entonces, es un mix de los dos. Esta herramienta ya nos define de una población total cuál es el 20 o 25% con el cual deberíamos tener una interacción, nos define las áreas y finalmente ya en la llamada o en interacción uno a uno, pues ya podríamos definir la causa raíz. Por tanto, es un proceso, es como un cono de contacto hacia el estudiante que genera realmente aprendizajes muy, muy, muy interesantes. Y claro, si ya tenemos toda esta información de variables, de los estudiantes en riesgo, pues quisiéramos tener un resumen de toda esta información. Así que tenemos tableros de control donde básicamente los dividimos en dos. El primero es los tableros de la población en riesgo, ¿no? Que nos va a decir tendencias y demás, ahora lo vamos a ver. Y también un tablero individual, ¿no? Y el tablero individual es valiosísimo porque te puede decir desde los niveles de riesgo por semana hasta cómo se componen sus niveles en avance y en categorías. La información integral, como les habíamos mencionado, es básicamente la historia académica, perfil sociodemográfico. Hay nuevas plataformas para poder perfilar a los estudiantes. Por ejemplo, el Personality de Commitment Index son soluciones separadas, pero que ayudan a predecir de mejor manera. Tenemos otra pregunta. Ok, si luego podemos compartir la grabación. Sí, yo creo que esa es la idea. Una vez que terminemos la sesión, vamos a compartir con ustedes este material. Con todo gusto. Gracias, Franco, por tu pregunta. Byron levantó la mano y, a ver, Byron, no sé si nos puedes agregar tu pregunta y la tramitamos de inmediato. Gracias.
Ok. En cuanto a información sugerida, el primer cuestionamiento es, ok, necesito muchísimas variables para que nuestro modelo de Analytics Foresight funcione. Y la respuesta es no. Hay ciertos hitos que son claves que justifican estadísticamente el comportamiento de un estudiante o predice el comportamiento futuro del estudiante. Sin embargo, esto va a depender de la información que se tenga al alcance y validada y por un X tiempo o periodo de hacia atrás. Pero para que tengan una idea general, ¿no? Estas son las básicas. Si desean agregar más información, pues es más que bienvenido y sí, agrega puntos incrementales de exactitud en la predicción. Así que todo lo que es el tema de becas, pues se puede agregar al sistema de Foresight. Todo lo que son el detalle de pagos, el tema académico, ¿no? Desde modalidad, programas, niveles, campus, etcétera. Calificaciones y asistencia, colegios de origen, promedios, notas de graduación, etcétera. Todo lo que podamos recabar en nuestras encuestas de perfil, ¿no? Hasta que finalmente ya llegamos al examen de inscripción o inclusive en algunos casos tenemos diagnóstico y demás, ¿no? Así que este también es de manera un poco ampliada lo que podríamos utilizar para complementar la información del modelo de riesgo, que puede ser en una segunda o tercera etapa, no tiene que ser una etapa inicial. Esto en cuanto a la alimentación de variables. Ahora, sobre nuestra herramienta de análisis de riesgo Foresight, me gustaría invitar nuevamente a Omar para que nos explique un poquito en detalle los siguientes dos slides, los siguientes charts y nos puedas compartir tus aprendizajes también en estos. Gracias, Sí, Omar. muchas gracias, Diego. Gracias. Hola de nuevo, aquí Omar. Yo nada más para que tengan el contexto, yo ayudo en Analytics con temas de preventa y tengo el expertise en la implementación de los modelos analíticos, tanto de los modelos de datos. Y en este caso, para no entrar a un punto muy técnico, si tienen dudas, con mucho gusto me las pueden hacer llegar. Eh, en este slide estamos viendo un resumen de esta herramienta o el motor de riesgo Foresight. Como comentaba Diego, se utiliza con múltiples indicadores. Estos indicadores realmente nosotros tenemos conocimiento de ellos, sin embargo, cada institución es única y ustedes pueden tener indicadores que pueden sumar pues, al conocimiento de los alumnos, ¿no? Byron hace una pregunta que creo que es pertinente que conteste antes de comenzar. Para el análisis, ¿qué porcentaje de información en años es recomendable analizar? Es muy buena pregunta, Byron. Digamos que para temas matemáticos, el porcentaje de información en años, yo te diría que lo primordial que tenemos que contar es al menos con 2 años de información y analizar el mayor porcentaje posible de ese tiempo, ¿no? Porque nosotros metemos todos indicadores, como pueden ser patrones de pagos de los alumnos, como pueden ser calificaciones, esfuerzo o el perfil del alumno. Y eso lo estamos viendo en Foresight. Esta es una parte, digamos, conjunta, un resumen. Y todo esto entra a la licuadora del motor, digamos que la licuadora llamada Foresight, y podemos ver por cada uno de los programas estudiantiles cuántos alumnos tienen cierto riesgo y adicional a cuántos alumnos están en cierto riesgo, podemos partirlo por cuáles están en un riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, si yo tengo 2, 3, 5 años de información y estos los meto a mi motor de riesgo, voy a poder ser mucho más preciso en decir cada vez más cuántos alumnos están cayendo en un riesgo alto y por qué motivos, y en qué programas, y en qué fechas. Entonces, eso suma mucho valor a lo que comentaba Diego del ciclo de vida para saber pues en qué momento podemos intervenir, de qué manera podemos intervenir y cómo puede ser la comunicación con estas personas, ¿vale? Con estos en riesgo. Entonces, básicamente lo que vemos aquí en la pantalla es un resumen de los riesgos por periodos, por semanas, y cómo estuvo cambiando este riesgo a lo largo del tiempo, ¿vale?
Si quieres, Diego, creo que tienes un siguiente slide. Podemos pasar al siguiente slide. Y aquí llamémosle un doble clic. Un doble clic si ya quisiéramos ver por estudiante. Entonces yo por estudiante, si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos cuál es el periodo del que está este estudiante inscrito, cuál es su carrera, a qué campus pertenece, si tiene beca o no, cuál es el adeudo que tiene y su género. Entonces, estos son algunos de los indicadores que podríamos utilizar. Y abajo tenemos una tabla que te está diciendo por cada 4 semanas cómo se fue moviendo el riesgo de deserción o de abandono de este alumno y los factores individuales de esa persona, ¿no? Entonces vemos que algunos tienen temas con el campus, con el promedio del último periodo, ¿no? Entonces puede ser que sea un tema que esta persona eh, está teniendo problemas con la carga del programa, quizá no le está yendo también en las calificaciones, y ahí podemos tener cierta intervención con los equipos que menciona Diego, ¿no? Adicional, podemos estar viendo pues, el riesgo de los estudiantes por semana, el porcentaje de asistencia, que también es clave, ¿no? Evidentemente, un alumno que no asiste es un alumno que no está muy interesado en la clase o en su programa, quizá, y el adeudo que estuvo teniendo. Entonces, todo esto, la idea es que complemente toda la estrategia que menciona Diego con datos, ¿no? Con datos duros, los cuales pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Todo esto está basado en datos que ustedes tienen de sus distintas fuentes, como pueden ser el MS, sistema educativo, sistemas contables, eh, encuestas, etcétera. Y pues todo funciona a través de distintos modelos de Machine Learning, pues, que son modelos estadísticos, los cuales nos ayudan a automatizar toda la recolección de información, a hacer una predicción y finalmente la capa importante, que es tomar una decisión de qué hacer con cada alumno, ¿vale? Entonces, solamente quería mencionar básicamente cómo funciona esto. Si tienen dudas, con gusto lo podemos comentar, pero esta es la parte, digamos que es solamente una probadita, por así decirlo, de cómo es que funcionan los modelos matemáticos, los motores de riesgo, para complementar esta toma de decisiones estratégica de toda la experiencia estudiantil. Eh, no sé si tú quieres agregar algo, Diego. Si no, nos quedamos abiertos a preguntas de esta parte. Yo voy a seguir aquí. Si no, Diego podría continuar con, Gracias, con toda Omar. la estrategia. Gracias. Sí, y yo creo que la idea de aquí es abrir ya, casi que estamos por culminar, la idea es abrir el micrófono y poder escuchar su voz y cualquier pregunta, ¿no? Si la quieren conversar o la quieren escribir al chat, simplemente alzan la mano y les puedo abrir el micrófono. Gracias, Omar. Así que, bueno, este es nuestro motor de riesgo, Foresight, donde podemos entender toda la probabilidad de individual de abandono y también colectivo, ya como lo vimos en los tableros, ¿no? Y es parte del eje importante para poder ejecutar el modelo y el ecosistema de experiencia estudiantil. Y simplemente para complementar, porque la pregunta es, ok, una vez que tenemos este listado y entendemos qué estudiantes tienen en riesgo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál debería ser el siguiente paso natural y qué deberíamos empezar a detonar como accionables, ¿no? Y básicamente es tener un mapeado todo el ciclo de vida del estudiante, que nosotros ya lo vimos, pero esta vez de un ángulo diferente, con un número de estudiantes, con un corte de riesgo en el cual nosotros queremos intervenir y alinear el equipo para esto, ¿no? Entonces, todo lo que es el onboarding, la bienvenida, el ciclo intermedio, pues va a tener una meta en cuanto a número de estudiantes de contacto, tasas de efectivas, tasas de conversión, etcétera, etcétera. Entonces ya viene la operatividad de cómo nosotros vamos a sacar provecho de nuestro modelo de riesgo Foresight basados en una plataforma de CRM. Fijación de metas y productividad para mentores. Esto también es importante, es algo que también podemos compartir con ustedes, todo el know-how operativo de cómo hacerlo. Podemos compartir también una calculadora de estándar para campañas que va muy de la mano con el modelo de Foresight. Entonces, ¿qué es lo que viene a futuro? Es la operatividad. Una vez que tienes tu listado, puedes ejecutarlo en el día a día con metas diarias y semanales.
Y finalmente, esto es algo que lo veremos en detalle en los otros webinars. Este es nada más que una probadita sobre el tema de comunicación. Si ya sabemos cuándo tenemos estudiantes en riesgo, sabemos qué semanas, sabemos cuáles son las típicas causas, pues es una gran información para que nosotros de manera proactiva podamos enviar información que ayude o a eliminar esos pain points, aliviarlos o abrir una puerta para tener sesiones más profundas y poder intervenir y soportar y en conjunto salir exitosos del reto de cada estudiante. Entonces, básicamente, tenemos aquí programaciones que van en dos líneas, el canal y el mensaje, ¿no? Y luego el diseño del timeline y deadlines de cada una de las campañas. ¿Okay? Ya casi cerrando, me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones, ¿no? Que lo pueden revisar ustedes a lo interno con sus equipos y son reflexiones muy sencillas, pero creo que muy poderosas para entender el nivel de madurez de nuestros procesos. La primera es, si cuentan con una plataforma para predecir estudiantes con riesgo de deserción, ¿no? al estilo de Foresight o alguna herramienta en algún tipo y en algún momento de implementación. La siguiente es si a mitad de ciclo de estudios, en caso de que ustedes tengan un motor de riesgo, están midiendo la efectividad. Que eso es muy importante. Normalmente los modelos tienden a ser muy efectivos hacia el cierre del proceso, lo cual estadísticamente es muy obvio, pero lo interesante es poder medir los estudiantes en riesgo y validarlo con información de periodos pasados a la mitad de la semana, ¿no? Es ahí cuando la herramienta te va a agregar valor, porque normalmente las decisiones de deserción se van en el segundo tercio, es donde realmente gatillan la decisión de abandono del estudiante. Por eso es muy pertinente tenerlos bien calibrados. El tercer reto o la tercera consulta, si ustedes es si han integrado el listado de estudiantes en riesgo con accionables a los cuales se pueden medir el impacto de estudiantes e inclusive de ingresos, ¿no? No solo en estudiantes, sino también ingresos, para que ustedes puedan tener un entendimiento muy claro de a cuánto equivale cada punto de mejora y cómo podrían capitalizar esos fondos para seguir mejorando la experiencia de cada estudiante. Y finalmente, la última reflexión es si su proceso y herramienta de alerta temprana está integrada a todas las áreas funcionales y formalmente está implementado un proceso de derivación, están debidamente fondeadas cada una de las iniciativas y si es parte de la disciplina operativa de la institución, ¿no? Porque eso también es la clave. Podemos tener la herramienta, pero tenemos que vincularlo con los procesos internos para que realmente termine este ciclo virtuoso que nosotros denominamos. Así que ahí les dejo estas inquietudes. Sí. Diego, te voy a ayudar, perdón que te interrumpa. Hay una pregunta de Yosil Méndez. Creo que vale la pena antes de que cambiemos. Perfecto. La pregunta de Yosil es ¿cómo es el proceso para cargar información en su sistema? Nosotros trabajamos con distintas herramientas tecnológicas, ya sean de Microsoft, con toda la tecnología que tiene para estos procesos llamados ETL. Para los que no sean técnicos, ETL es extracción, transformación y carga. Y lo que hacemos es conectarnos a los distintos softwares, es decir, nos podemos conectar a Canvas, nos podemos conectar a Moodle, nos podemos conectar a Blackboard, nos podemos conectar a diferentes bases de datos. Hacemos la extracción de los datos, los depositamos en una base de datos y en esa base de datos corren los modelos matemáticos que nos van a dar los scores, las predicciones, las optimizaciones de acuerdo al caso. Entonces, técnicamente es en realidad sencillo, sin embargo son procesos que suelen llevar tiempo porque es un punto más técnico donde hay que, como decimos, arrastrar mucho el lápiz, es decir, trabajar en estos procesos para dejarlo todo automatizado y que no haya ningún tipo de problema o cargas manuales, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso. Es todo por ahora, Diego. Puedes continuar. Gracias, Muchas Omar. gracias. Gracias. Ok, ya casi vamos llegando a la hora y, bueno, creo que nos queda hablar sobre la implementación. Normalmente, nuestro modelo de riesgo tiene 16 semanas de implementación.
Depende de la institución si desea también un acompañamiento en la parte operativa, de diseño del proceso. Las dos, bueno, todos se integran en 16 semanas. También tenemos partnership para todo lo que es del CRM o la integración de CRMs. Entonces, cualquiera de estos tres componentes podrían ser incluidos en las 16 semanas. Y básicamente lo que están compuestos por diagnóstico, el kickoff y lanzamiento de las iniciativas y claro que sí, por supuesto, la implementación y el acompañamiento en ejecución, ¿no? Aquí tienen nuestros datos de contacto. El correo de Omar es oaguilar@analyticus.com y en mi caso es ddavila@analyticus.com. La verdad agradecemos a todos por su tiempo, por su espacio y por compartir también sus dudas que siempre son muy valiosas y de las cuales uno se lleva también aprendizajes, ¿no? Así que estamos abriendo nuestro espacio de preguntas finales. Okay. También, gracias Víctor, nos estás compartiendo el canal de YouTube donde estaremos subiendo próximamente el video de manera completa. Okay. No sé si alguien desea levantar la mano o alguna pregunta adicional. Byron nos pregunta, ¿alguna experiencia como caso de éxito? Pues sí, te diría que en mi caso, yo he trabajado con más de 20 instituciones. Si tú quieres que revisemos una de manera específica, alguna en especial, con algún segmento en especial, con características en especial, podríamos compartir esos aprendizajes, pues nos puedes escribir ahora a qué correo te podemos definir una reunión adicional, pero para poder compartir con todo el grupo, tenemos casos en Centroamérica donde teníamos deserciones muy altas, dado que su composición de working student es normalmente 60%, 70% y tan solo 30 o 40% de estudiantes tradicionales, tasas que estaban en alrededor del 49%, que logramos estabilizarlas en 3 años y medio al 30%, ¿no? Casi un 66% de reducción en porcentaje y más de, en algunos casos, 16, 17 puntos porcentuales menos, ¿no? Tenemos casos de éxito en Chile, donde hemos implementado el proceso y en tan solo un año en una institución de población de alrededor de 50,000 estudiantes, en conjunto logramos reducir alrededor de 1.4 puntos porcentuales, ¿no? Y sí, tenemos yo creo que ejemplos en varias regiones de casos reales. Una vez que aplicamos el modelo, pues es muy notorio la recepción en estudiantes, ¿no? Y también es muy gratificante saber que los estudiantes luchan muy fuerte por cumplir su sueño y que a veces necesitan el acompañamiento o la herramienta o que tengamos una intervención en el momento ideal, ¿no? Ese para mí es el gran aprendizaje. Y a los que nos apasiona hacer y trabajar con estudiantes y desarrollar nuevas tecnologías, nuevas maneras de comunicación, pues al igual que todos ustedes que están acá, creo que ese es nuestro mayor premio, ¿no? Pero sí, tenemos casos de éxitos en diferentes regiones. En Ecuador, bueno, en Ecuador en algún momento yo trabajé con una institución, se implementó el modelo y pese a su crecimiento agresivo, no han tenido desmejora en su tasa de deserción, ¿no? Entonces, también yo hasta ahora no he podido tener ninguna experiencia en la cual no ha habido o no existe mejora. Y el gran reto es que inclusive, dependiendo del momento de la institución, si estás en la etapa de crecimiento agresivo, pues, pongo un ejemplo, UPN, empezamos el modelo cuando UPN Perú tenía alrededor de 14,000 estudiantes, ¿no? Y ahora tiene una población más allá de 50,000 estudiantes y la tasa de deserción en los inicios se logró reducir y luego inclusive estabilizar, ¿no? Así que sí, funciona en diferentes momentos de vida de la institución. Y un saludo especial a Ecuador, dado que soy ecuatoriano, aunque estoy transmitiendo desde Panamá, vivo ya acá en Panamá más de 10 años, pero un saludo especial. Ok.
Ahí me gustaría sumar también la pregunta de Franco Wachisaka. Ajá. eh, Espero haberlo pronunciado bien. Tiene una pregunta sobre dice, todo el tema de análisis para la retención de estudiantes contempla la creación de repositorios de datos institucionales o repositorios dedicados para el objetivo de la solución. Es una gran pregunta, Franco. Yo pienso que funciona de los dos lados. Cuando extraemos la información se queda por un lado para la explotación de la solución matemática. Sin embargo, esa extracción también se podría hacer para que ustedes hagan indicadores con la información que ustedes necesitan. Nos han preguntado que quieren hacer extracción para ver ellos mismos reportes sobre cómo han avanzado académicamente los alumnos, ¿no? Entonces, esa información también se puede extraer si ustedes cuentan con los sistemas para hacerlo. Entonces, yo diría que podemos apoyarlos en ambas y nada más hay que revisar el caso de uso de cada una de ellas, ¿no? Pero sí, sin duda lo podemos hacer. Excelente. Entonces, gracias, Janet, por tu pregunta. Franco, también muy amable. A nombre de Analíticos, agradecerles por su tiempo. La verdad que ha sido un espacio muy, muy agradable de nuestra parte poder compartir y transmitir conocimiento. Creo que estamos en otra época y en otro momento y no hay nada más interesante que poder compartir las experiencias que tenemos y generar esta comunidad de aprendizaje en educación en la cual todos nos podemos beneficiar. Así que muchas gracias por su participación. Esperamos verlos pronto. Tienen nuestros datos de contacto en caso de que quieran ahondar en más detalle y hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves.